por qué sabes que es domingo? Porque la calle suena de otra manera. Estás en la naturaleza, ¿y por qué sabes que estás en la naturaleza? Aunque estés con los ojos cerrados, ¿sabes? Pues porque hay una serie de sonidos, o sea, la música lo invade todo. Hay un compañero mío que da una asignatura optativa que se llama Música y Cine, que pone un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, que es la película E.T., cuando los niños van en las bicicletas. Entonces él proyecta el trozo de la película sin la música. Y luego hace el ejercicio de poner la música, y claro, la música, el sentido de la imagen no tiene ningún sentido sin la acción de la propia música. Entonces la música lo impregna todo. Entonces es algo que deberíamos valorar. Ya por ejemplo los griegos, hace más de 2000 años, dentro de las enseñanzas de la pedagogía y de lo que enseñaban a sus alumnos, ¿no? A los niños, tenían tres materias principales. Una era la aritmética, que tenía que ver con la geometría y con el dibujo y con un montón de elementos científico-matemáticos, incluso con la astrología, ¿no? Otro era la retórica, que tenía que ver pues, con la literatura, la poesía, el hablar en público y todo esto, el teatro. Y otra era la música, la tenían dentro de lo que es la enseñanza fundamental. Hoy en día, tristemente, pues no lo tenemos así. Hemos ido eliminando de lo que es la enseñanza pues una materia que creo que entronca con el habla, con el lenguaje, tiene muchísimos beneficios, es muy similar la música, el ritmo de la prosodia, de lo que es la lengua, ¿no? Tiene un componente matemático, con todo lo que tiene que ver con el ritmo, con la división, con la multiplicación, con un montón de elementos matemáticos, con la propia esencia física de la música, ¿no? Y bueno, creo que es un error, ¿no? Los griegos creo que eran unos tipos muy listos que tenían mucha razón. Entonces yo creo que sí que en los años 90 hubo un intento bastante potente con la LOCSE pues, de incluir la materia musical dentro de lo que es la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria, y desde ese momento, digamos, de explosión ha habido pues, recortes hacia la implosión, y es triste que lo que es la enseñanza general actualmente, pues la música haya vuelto a convertirse en lo que ya fue, una materia María, una materia muy reducida, ¿no? Y bueno, pues es importante desde mi punto de vista, porque la música al final, pues aparte de eso, ya no digo solo la música como enseñanza profesional para que los alumnos se conviertan en músicos en todos los ámbitos que hay, todas las posibilidades profesionales, sino como cultura general y como cultivo de la sensibilidad, de la estética, del gusto, del conocimiento. Pues yo creo que debería potenciarse mucho más de lo que se está potenciando últimamente. Estamos muy obsesionados con muchas cosas dentro de la educación, las nuevas tecnologías, lo telemático, que todo el momento post-pandémico que se ha producido como un boom, que nos estamos dando cuenta que ahora estamos yendo hacia otro sitio porque no tiene mucho sentido. La música no sobra nunca, y luego además también genera, estamos hablando todo el día también ahora últimamente de lo que es la salud mental. Bueno, pues la música como terapia, como equilibrio, la música, ya digo, lo impregna todo, y creo que deberíamos trabajar más en ese aspecto a nivel educativo, sobre todo en la enseñanza general. Ahora mismo la juventud española, los músicos profesionales españoles están copando las mejores y de forma masiva orquestas europeas. Por ejemplo, la EOIO, que es la Joven Orquesta Europea, que hace pruebas en 27 países el año pasado, tenía 130 músicos seleccionados, de los cuales 37 eran españoles y 15 portugueses, 4 alemanes, 6 italianos. Quiero decir, la formación musical que estamos dando en los conservatorios en España, el sistema arreglado que tenemos es bastante potente, y luego la formación, el nivel del profesorado pues se ha elevado muchísimo. Ahora viene todo el mundo, habiendo hecho sus enseñanzas superiores, ha estudiado su máster en Bruselas, en Ámsterdam, en Alemania, en otros países, en Estados Unidos incluso, y tenemos un profesorado que está llegando con 28, 30, 35 años, el mejor formado de la historia de la música y de la enseñanza musical en Cantabria. Eso es en Cantabria, en España. Eso es una realidad.
Por otro lado, tenemos el hándicap de lo que hablaba antes. ¿Qué pasa en las enseñanzas de régimen general? Pues que hemos tenido un grave retroceso en los años, pero sobre todo lo que tenemos que trabajar la administración, no solo la educativa, sino la administración cultural también. Para generar tejido cultural tienes que generar también pues, un gusto por la música y tienes que meterlo en la educación para que luego, independientemente de que los alumnos y la juventud pues, sean músicos o no, les interese más, consuman, ¿no? y van a los teatros y participen y lo tengan como un hecho de ocio cultural importante. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Entonces, mi resumen sería que educativamente España es un país ahora mismo en Europa muy puntero, que ese talento muchas veces pues, se nos va fuera, pero cada vez más, y que tenemos que trabajar en el tejido cultural a largo plazo, ¿no? Pero no se trabaja en eso, porque bueno, quiero decir, hay otros intereses y el dinero se invierte pues, en otras cosas. La administración creo que tiene buenas intenciones, pero a veces no centra bien los objetivos. Creo que habría que hacer un plan estratégico de cómo enfocar las cosas. Por ejemplo, así, a bote pronto, Cantabria podría tener 3 conservatorios, uno en Torrelavega. Bueno, tenemos el tema del edificio ahí pendiente, muy buenas intenciones, pero avances, pues la verdad es que pocos. Llevamos muchos años ya con el asunto. También yo creo que la zona oriental pues debería tener un conservatorio, con Laredo, Colindres, esa zona pues estaría muy bien, ¿no? Eso en cuanto a infraestructuras, de cuántos centros se podría... Entonces, no veo un plan definido de decir vamos a poner un conservatorio. Bueno, luego la danza, Cantabria no tiene ningún centro público de danza, el Conservatorio de Torrelavega pues ya lo propuso hace años y en el edificio que se supone que algún día será construido pues se van a albergar las enseñanzas oficiales de danza. Luego el tema de las inversiones, pues todo siempre es como mucho dinero. Bueno, yo solo le voy a decir lo mismo que le he dicho a este consejero y que le he dicho a los 4 anteriores con los que he estado. Cantabria ha construido un conservatorio por siglo, o sea, uno en el siglo XX. Bueno, en el siglo XXI puede construir otro. Se han construido muchos colegios, escuelas de adultos, cepas, institutos. Bueno, un conservatorio al siglo creo que tampoco es mucho pedir, por mucho que sea grande la inversión. Creo que se podrían mejorar cosas. Y luego, sobre todo, hablar algo de un campo que no tiene mucho que ver conmigo, pero a mí me parecería fundamental, y es las escuelas de música, la enseñanza no reglada. La enseñanza no reglada en Cantabria no está regulada, no hay ninguna regulación, y entonces yo creo que ahí sí que la administración debería tomar cartas en el asunto, hablar con los ayuntamientos, no con todos, quizá con 4 o 5, un poco los grandes, que pueden tener más posibilidades, hacer un estudio, financiar un poco, ayudar, y yo creo que la enseñanza reglada las enseñanzas no regladas creo que serían un punto importante de apoyo, ¿no? Muchas veces también la administración tiene buenas intenciones, pero yo creo que a veces hay que escuchar también a los músicos, a los docentes, a la gente un poquito, porque puede haber una buena intención, pero a lo mejor ese no es el camino. Igual el camino importante es otro, a lo mejor esa no es la manera de legislar un asunto, sino que hay otras formas, ¿no? Yo a veces me encuentro con que hay problemas de los que ya llevamos hablando 15, 18, 20 años que se deben solucionar, y se aportan soluciones cuando ya llevamos 15, 18, 20 años diciendo que esa no es la solución, que igual sería otra, pero como que son ideas nuevas, ¿no? Pregunta un poco lo que ha pasado hasta el momento, ve un poco la historia de lo que se ha estado haciendo y dónde están los problemas, habla con el personal que está en el asunto y que además tiene interés y conocimientos, y luego ya toma las decisiones que consideres oportunas. Pero eso sí que a veces echo un poco de menos. Y luego, pues eso, hablar con las personas, porque llevamos unos años en que todo es rellenar cuestionarios de forms, es todo rellenar Excels con datos y estadísticas continuamente, pero echas de menos que te llamen por teléfono: oye David, ¿tú qué harías con esto? Vamos a hablar, pero vamos a hablar así, no por pantalla, no, vamos a hacer una reunión, vamos a charlar sobre este tema con este, con el otro y con el de la moto, y
decir, oye, pues vamos a ver qué problemas tienes, cómo lo ves, qué enfoque le das. Creo que hay un desaprovechamiento a veces de los recursos humanos, no entiendo muy bien por qué, pero yo sí he hecho eso de menos. No ha sido de repente, ¿no? Ni tampoco siquiera digas, es que ha sido esta administración o la anterior, no. Se ha ido perdiendo un poco lo que es el contacto personal, el director sintiéndose como un ejecutivo valioso de la consejería, ¿no? Estamos aquí en el edificio de la consejería, vosotros estáis en los centros y hay como una disociación, ¿no? Nosotros y vosotros, no, somos todos los mismos, trabajamos en el mismo equipo. Entonces eso creo que se pierde a veces ahí se instala un poco la frialdad esta de lo telemático, de la informática, etcétera, de la nueva tecnología para todo.